Ahora, es importante establecer de que la Fiscalía ha requerido por el caso del secuestro, no así por el caso del homicidio y de la violación. Como te lo decía muy bien el licenciado Henry Campos, esta es una situación en la cual a mí me quedan claras dos cosas. Una de ellas es que no hay doble persecución. No es cierto de que se esté juzgando a las mismas personas por la misma causa. Aquí estamos hablando de una situación completamente diferente. ¿Por qué? Porque aquí lo que está requiriendo la Fiscalía es el secuestro, la privación de libertad y la ulterior consecución de una exigencia de una condición. Y lo que se juzgó justamente en el pasado fue el homicidio y la violación. Eso por una parte. Por otra parte, creo que la Fiscalía optó por el tema del secuestro porque habían elementos e indicios probatorios que demostraban de alguna manera la participación delictual y el cuerpo de lo que nosotros conocemos como el cuerpo del delito, es decir, la existencia de un hecho que la ley lo reprocha como punible. A mí me parece que la Fiscalía ha entrado en un rol en el cual le va a retar mucho este proceso. ¿Por qué? Porque le va a requerir probanzas bastante especializadas, sobre todo en el tema del secuestro, que lo vamos a abordar más adelante. Pero en términos generales, este era un debe que el Estado tenía y en el cual la Fiscalía, aunque ha reaccionado tarde, creo que tenía la obligación moral, legal, constitucional, ética y social de perseguir el delito. Ok, me quedo con eso. Le va a requerir prueba bastante especializada. Pero quiero leerles, antes de que vayamos al corte, rápidamente saco mi lente, una declaración del abogado defensor Luis Peña, donde se refiere, digamos, a lo que él califica doble juicio. Dice, hay tres elementos que son fundamentales para determinar si un caso está siendo doblemente juzgado. Uno, identidad de la persona. Dos, identidad del objeto. Tres, que el mismo hecho acaeció el 4 de abril del 1999. Perdón. Identidad del objeto dice que es el mismo hecho acaecido en tal fecha. Y el tercero es la pretensión de persecución. ¿Ya? Vamos a ir a un corte, vamos a volver nuevamente, quiero volver contigo para que me puedas, digamos, cierto, señalar sobre estos hechos, ¿ya? Y cuáles son las dificultades de la prueba para poder probar que existió un secuestro en este caso. Ya volvemos. René, te leí un argumento establecido por la defensa del señor Carlos Miranda, en la cual dice que hay tres elementos que son fundamentales para determinar si un caso está siendo doblemente juzgado. La identidad de las personas, la identidad del objeto, que es lo que sucedió en abril del 99, y el tercero es la pretensión de persecución. De acuerdo a este abogado, el abogado Luis Peña, esto, digamos, se está cumpliendo en este caso, lo que señala que aquí estamos frente a un doble juzgamiento. Yo creo que no. Difiero un poco con la opinión del defensor, pero te quiero aclarar un punto para ir en un orden de ideas. En primer lugar, ¿cuál es el concepto del secuestro? ¿Cuál es el tipo penal? Mira, la doctrina lo define como toda acción que consiste en retener de forma indebida a una persona exigiendo una suma de dinero a cambio de alguna condición para su puesta en libertad. Los hechos ocurrieron de varias formas, varios hechos delictivos. En aquel momento lo que se juzgó, lo que conoció un juez, fue precisamente sobre el caso del homicidio y la violación en el caso del señor Carlos Miranda. Y en el caso del padre de Katia, el tema de el descuido o el desamparo de la persona que posteriormente fue la víctima. En aquel momento lo que se discutió fue eso. Las personas pudieron o no ser las mismas, pero el objeto, el tipo del delito por el cual se juzgó, no es por el cual ha requerido la Fiscalía en este momento. El delito de secuestro es un delito compuesto, necesita de dos aspectos para configurarse. Uno de ellos es el tema de la privación de libertad y el otro es la exigencia de una condición o de un rescate. La Fiscalía ha sido muy clara en el aspecto de la tipificación del delito de secuestro porque dice, es cierto que no ha mediado la petición de una cantidad de dinero ante la privación de libertad, pero el mismo delito consagra la posibilidad de exigir una condición que, dicho sea de paso, puede ser exigida a la víctima directamente o a un tercero. Se ha cuestionado la situación de cuál ha sido o cuál va a ser la prueba que va a demostrar la exigencia de la condición. A juicio de la Fiscalía y por lo que se conoce en los medios, esa condición implicaba el que iba a ser imputada a otra persona del homicidio y del secuestro de Katia Miranda. Esa es la condición
que no fue puesta a la familia en su momento, sino a un tercero. Ahora, cuando nosotros hablamos de la pluralidad de personas, estamos cayendo en un equívoco, porque las mismas personas que fueron llevadas a la justicia por aquellos dos delitos pueden ser perfectamente juzgados, perseguidos y condenados por otro delito completamente diferente. Si hay algo en lo que debe estar muy, pero muy clara la Fiscalía... ¿Pero no son delitos concadenados uno con otro? Por supuesto que puede haber un concurso, es decir, la perpetración de un hecho te puede llevar a otro, pero son hechos completamente aislados. Te voy a decir una cosa, en el tema concretamente del objeto, es que el objeto precisamente es el que no está siendo juzgado en este momento y el que se juzgó en su momento. Ahora, cuando nosotros hablamos de la finalidad, porque todo delito tiene que tener un nexo causal, y en el nexo causal del tipo secuestro, fíjate bien, no es necesario que se concretice la condición o que se concretice la entrega del dinero. Es más, ni la exigencia del dinero, sino la privación misma de libertad. ¿Y el propósito? Precisamente a eso quería referirme. El propósito fue examinado en la audiencia preliminar y en la cual el juez encontró elementos suficientes que demostraban justamente el propósito, la voluntad y la participación, que son tres aspectos que en este delito en particular al menos se ha logrado demostrar. La privación de libertad. La privación de libertad es cuando el abuelo saca a la niña desde donde estaba durmiendo y la lleva hasta la playa. ¿Es una privación de libertad? Es una privación de libertad, ¿Por qué? pero con un fin. Porque también tenemos el delito de privación de libertad, que creo que la defensa buscaría cambiar la tipificación del delito de secuestro a privación de libertad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos penales? El móvil y la finalidad. Ahora, fíjate que nosotros tenemos... ¿Pero por qué hay privación de libertad? ¿Porque la lleva hasta la playa? Lo que pasa es que la privación... ¿Porque la lleva contra su voluntad? ¿Porque le pone un éter? Precisamente por eso. Por eso te decía al principio que el delito de secuestro es pluriofensivo, porque privar de libertad ambulatoria a la persona sin su consentimiento y exigís a cambio una contraprestación que se puede traducir en dar o en hacer, no necesariamente en dinero. Ahora, una cosa que sí es importante acá es cuando nosotros hablamos de la finalidad. Uno de los grandes retos que tiene la Fiscalía en este proceso es demostrar, y parece, según lo que he leído en la prensa, lo va a demostrar a través de prueba de testigos cuál era esa condición. Te voy a decir una de las probables falencias que puede tener el dicho de este testigo, que al parecer solo es uno, que no se sabe si es un testigo protegido, no se sabe si es criteriado y no se sabe al final cómo van a enfocar el dicho de ese testigo. ¿Por qué es preocupante este tema? Porque al parecer tanto la defensa como la Fiscalía saben perfectamente que solamente tienen a un testigo. Por lo tanto, el reto de la Fiscalía es preparar bien a ese testigo, no para que mienta, ni para que acomode el dicho, sino para que diga la verdad. Dentro de ese asesoramiento y de esa compañía que el testigo va a tener, porque es un testigo de cargo, tiene que demostrar que le consta la condición por la cual fue sustraída de la familia. Por supuesto que aquí ha habido toda una perpetración concertada desde el momento en que una persona facultativa de la medicina al parecer proporciona un medicamento que la adormece y que eso sirve para sustraerla del resto de la familia. Desde ese momento ya hay una perpetración concertada, dolosa e intencionada claramente de sustraerla de su familia, o por lo menos del ámbito geográfico de donde se encontraba. Tal parece, y según lo que he leído en la prensa, es justamente que la sacaron del rancho con el propósito de secuestrarla. Eso está dicho dentro del testimonio supuestamente del testigo de cargo de la Fiscalía, y ese testigo al parecer había participado en el delito. Y por eso te digo, hay que tener mucho cuidado si se trata de un testigo, de un imputado criteriado, o cuál es la condición de credibilidad de ese testigo. Ok, tú dices que a la Fiscalía le va a requerir, va a necesitar pruebas bastante específicas. ¿Me estás señalando, digamos, que le va a costar a la Fiscalía, que no es fácil probar este delito? Mira, lo veo más en términos de la defensa, lo veo más en términos de que la defensa puede utilizar u ocupar algunos probables vacíos para poder votar el juicio. Te voy a citar dos. Uno de ellos es, y que me preocupa particularmente a mí,
el que una persona, sea Policía Nacional, civil o no, sea del rango que sea, haya participado en la investigación sin dirección funcional de la Fiscalía. Es decir, el que haya realizado una investigación de carácter privado, como aparece en la noticia, sin dirección funcional, puede tener algunas implicaciones para la Fiscalía. Procesalmente hablando, la Fiscalía puede recomponer eso si es que fue una investigación privada. Si no lo fue, refiere a lo que he dicho de Godofredo, que le habría hecho una parte sin saber que ya. Ese punto la Fiscalía tiene que reforzarlo, porque todavía tiene procesalmente la oportunidad de hacerlo si es que fue una investigación privada.